Hola, Hola. bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy, la hipnosis y el consenso social. Qué tema importante. ¿Por qué hipnosis y consenso social? Bueno, vamos a analizar, es un tema muy importante, consideramos nosotros, en estos particulares momentos de nuestra humanidad y siempre en general, por qué es tan importante comprender el proceso de lo que se llama en psicología hipnosis y también como noción popular de la hipnosis, porque acá vamos a ver que hay dos formas de entender esto diferentes. Y además, ¿por qué consenso social? ¿Qué relación esto tiene con el consenso social? Donde entendemos el término consenso social en el sentido de un acuerdo entre mucha cantidad de individuos que conforman la sociedad, entre una comunidad o una sociedad de individuos. Por eso consenso es un conjunto de individuos pensando, sintiendo y llegando a un acuerdo acerca de lo que es el mundo, de lo que es la vida. Entonces, por eso vamos a analizar este tema que es importantísimo y cómo lo relacionamos nosotros con la hipnosis. Vamos a dividir esto en dos. Por un lado está la noción general de lo que es hipnosis. Podemos empezar explicando un poco la etimología de la palabra, a partir de ahí analizar qué es la hipnosis para el común, para el que no estudia la materia en profundidad, y qué es la hipnosis para el científico de la psicología y fundamentalmente de la psicología transpersonal, sobre todo el enfoque de Jung, de Gurdjieff y de otros métodos transpersonales, porque vamos a ver que hay una diferencia entre las psicologías, digamos, de corte materialista y el enfoque junguiano o el enfoque también budista de lo que es la hipnosis. Vamos a analizar primero, si querés vos contarnos un poquito, la etimología de la palabra, de dónde viene, porque siempre el lenguaje es clarificador en esto para poder iniciar una reflexión sobre el tema. Y que a veces las palabras no corresponden con el significado profundo que tienen, ¿no? Modernamente, real, claro. Modernamente, en la actualidad, las palabras han perdido su sentido original, nuestros lenguajes occidentales indoarios provienen fundamentalmente de un origen indoario, como estamos diciendo, provienen del sánscrito y de las lenguas nórdicas germánicas, que tenían una precisión extraordinaria. Si nosotros estudiamos inclusive el español o el castellano antiguo, como el de Cervantes, o estudiamos el inglés antiguo, sajón, de un Shakespeare, un Bacon, o el alemán antiguo, teutón, o los idiomas escandinavos antiguos, encontramos una ciencia del lenguaje extraordinaria en las palabras. Entonces vamos a remitirnos a Grecia, que es lo más sofisticado que tenemos, más profundo, en el sentido profundo en cuanto al lenguaje. Y acá viene la palabra hipnosis. Bueno, viene de hipno, que en la mitología griega hipnos era la personificación del sueño. Hijo de Érebo, dios de la oscuridad y la sombra. Esto es importante, vamos a ver esto, ¿no? Hijo de Érebo. Porque acá nos van a dar las claves en la mitología del proceso de la hipnosis. De cómo funciona, ¿no? En esta personificación que se hacía en la mitología, desarrolla el proceso. Entonces tenemos que Hipnos era la personificación del sueño, hijo de Érebo, dios de la oscuridad y la sombra, y Nix, diosa de la noche. Hermano y gemelo de Thanatos, dios de la muerte, y padre de Morfeo, dios del sueño. Y el sufijo sis significa acción, proceso, resultado. Por lo tanto, la hipnosis sería un proceso o resultado o un estado irregular de adormecimiento. Que tiene que ver, la hipnosis está íntimamente relacionado con lo que en la psicología hablamos de lo inconsciente. No podemos separar la hipnosis de los procesos inconscientes de la mente humana. Acá vamos a ponerte el gráfico de Jung y vamos a hablar del estado hipnosis como un estado que se gesta por debajo de la conciencia de vigilia de todos los días. Un estado que tiene un efecto en otro nivel de la mente humana, desde otro nivel de la mente humana, asociado a procesos que tienen que ver con lo que se llama en psicología sugestión. Otra palabra importante que viene del latín,
y que es por debajo, gestionar, o una acción por debajo. Por lo tanto, lo inconsciente. Claro. De eso vamos a hablarte hoy, ¿no? Bien. Vamos a seguir desarrollando esto entonces. Entonces, el estado de hipnosis viene a ser un estado que surge a partir de la influencia de lo inconsciente, de ese aspecto de nosotros desconocido. Está muy claro, porque el origen mitológico de la palabra nos da claves para entender que esto es un proceso que va más allá del estado de vigilia. Y a partir de ahí la clave para entender esto. Vamos a ver un poco, y vamos a ir desarrollando y analizando esto, de cómo es que hay un estado, más allá de la vigilia, más allá del estado cotidiano, que produce una serie de procesos en nosotros los seres humanos. Y nos vamos a preguntar, y esto vamos a ir diciendo, si podría haber un estado donde encontramos grandes grupos humanos en estados de hipnosis. Y si esto realmente se puede manejar como se consideraba en la antigüedad. Vamos a contarte un poco la historia de la hipnosis primero, en rasgos generales. Esta es información que está disponible hoy para cualquier investigador, y a partir de ahí vamos a ir reflexionando sobre la posibilidad real de la hipnosis, sobre si hay peligros en eso, y qué relación tiene con nuestra actualidad, donde algunos investigadores modernos, como Jung, Carl Gustav Jung, como George Ivanovich Gurdjieff, Aldous Huxley, George Orwell, tanto filósofos, psicólogos como en el campo de la literatura, llegan a afirmar que el estado condicionado, masificado del hombre medio es un estado de hipnosis. Así que vamos a hablar acerca de eso. Vamos a contarte un poco acerca ahora de la historia. Vamos a ir acá poniéndote un conjunto de imágenes para ir contándote dónde comienza este asunto, ¿no? Qué antigüedad tiene importante para nosotros. Acá te trajimos una imagen primera del papiro de Harris. Lucía nos va a ir contando acerca de cada una de estas imágenes, ¿no? Vamos a ir poniéndote acá para que te quede y que vos investigues si te interesa. Bueno, comencemos entonces esta parte de la historia. Sí. Bueno, este es un papiro del antiguo Egipto, como vemos, que es como uno de los primeros registros que se tiene, donde se narra cómo la hipnosis se utilizaba ya en el antiguo Egipto. Los adivinos egipcios empleaban métodos hipnóticos muy parecidos a los que se practicaron actualmente. Y en este papiro se muestra a un sacerdote egipcio magnetizando a un paciente o adepto. Los jeroglifos acá representados en las pinturas se encontraban en los murales del templo de Imhotep, que se lo consideraba el dios de la curación, y muestran escenas similares. Bueno, vamos a explicar un poco esto acerca del antiguo Egipto. Bueno, primero todo, la civilización egipcia fue una cultura extraordinaria. Tengamos en cuenta que la cultura egipcia fue la que le dio nacimiento a la cultura griega. Tengan en cuenta que los griegos iban a iniciarse en los misterios mayores a Egipto. Esto lo relatan Platón y otros, de cómo los egipcios eran, los hierofantes egipcios, los sabios egipcios sacerdotes, eran los iniciadores de los griegos que se iban a educar allí. El tema este que está planteando acá, el tema de la hipnosis, no está muy relacionado a lo que nosotros hoy conocemos, aunque hay un proceso análogo, y está relacionado con lo que se llama en la psicología transpersonal las técnicas animistas. ¿Sí? Las técnicas de invocación y evocación de lo que está más allá del ego. Algo que podemos encontrar modernamente, lo que hacían los egipcios, algo muy sofisticado y muy avanzado, con conocimientos profundos acerca de la psicología humana, es algo análogo y similar a lo que son los oráculos hoy que encontramos en la cultura tibetana. Para poder entender un poco lo que hacían los egipcios, el dominio que tenían de los procesos inconscientes de la mente, ¿sí?,
podemos nosotros ver el oráculo tibetano que hoy está filmado, donde un oráculo entra en trance. En realidad, esto era lo que usaban los egipcios muchísimo, entraban en otro estado superior de conciencia, no alterado, superior de conciencia, por medio de ciertas técnicas. ¿Sí? Lo preparaban al individuo largamente para que pueda acceder a ese otro nivel de la mente, y en ese otro nivel de la mente, vamos a poner acá el gráfico de Jung, el del inconsciente colectivo. En el nivel de la mente profunda, lo que Jung llamara el inconsciente colectivo, vamos a agrandarlo un poco, ¿sí? En lo que Jung llamara el inconsciente colectivo, encontraba el discípulo una guía. Se decía que se conectaba con los dioses. Hoy en el lenguaje moderno hablaríamos de los arquetipos, y los arquetipos eran su guía. Algo que el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung relata en su obra, que era su conexión con el maestro interior que era Filemón. El individuo entraba en otro estado de conciencia y obtenía así una serie de conocimientos, de experiencias que no se podían tener en el estado común cotidiano. El estado donde la mente está más volcada hacia los sentidos externos. Eso por un lado, para ir contando la historia. Pero esto va cambiando en la historia. O sea, en realidad no es igual a lo que luego va haciendo la historia. Pero también encontramos esto en Grecia. Sí, tengan en cuenta que dijimos que Grecia es una cultura que surge de la cultura egipcia. Esto está en la historia, lo pueden investigar. Los sacerdotes y hierofantes griegos. Sí, siguiendo la tradición no egipcia, como decías, practicaban técnicas parecidas a las inducciones hipnóticas en los llamados templos del sueño, donde había estas prácticas tenían finalidades curativas, y en algunos de estos templos se rendía culto a Asclepio o Esculapio, el dios de la medicina. Bueno, estaba la práctica de entrar, de la incubación de sueños. Iban las personas a hacer un trabajo terapéutico, viajaban hasta el templo del sueño y allí pernoctaban, dormían allí, y los sueños le revelaban. Después había un sacerdote que les interpretaba, o sacerdotisa, los sueños, revelaban procesos que tenían que ir asimilando de vida, y era una forma de curación. Entonces accedían, por eso hipnos, la palabra está relacionada con el dios del sueño, con el dios de la muerte. ¿Por qué dios de la muerte? Porque es lo que está más allá de lo físico. Claro, más allá de la conciencia. Para los egipcios, Thanatos no era algo que había que exorcizar y era algo negativo, como diría Freud. Al contrario, la muerte era, como dice un antropólogo moderno, una consejera, una guía, porque era lo que nos conectaba con el mundo del más allá. Claro. Así que bueno, esto también en Grecia. Sigamos un poco en la historia para llegar a la modernidad y explicar la idea tan importante para nosotros hoy. ¿Estamos nosotros hipnotizados? ¿Nos pueden hipnotizar? ¿Podemos hipnotizar? ¿Podemos sacar alguna ventaja de esto que hacían, que conocían los antiguos? Esto es lo que nos va guiando en esta reflexión. Siguiente. Sí, bueno, vamos a saltar varios siglos porque tengamos presente que todo este conocimiento que venía de Egipto, que venía de Grecia, estuvo prohibido durante toda la época oscurantista. Exactamente. Entonces el siguiente registro que encontramos de la hipnosis, en este sentido como lo estamos estudiando, es en 1727, el año en el que nace este sacerdote católico, Johann Gassner, alemán, que fue contemporáneo de Mesmer. Ahora vamos a ver siguiente quién fue Mesmer, que fue el maestro de la hipnosis. Utilizaba técnicas impactantes, teatrales, hipnóticas para esparcir la fe y las creencias religiosas en aquel entonces. Pasamos, como decía recién, contemporáneo a Mesmer, que es en general más conocido por sus estudios sobre la hipnosis, Friedrich Mesmer, que nació en 1734. Fue el precursor de la hipnosis y su argumento era que, por ejemplo, si la luna ejerce... Perdón, ¿puedo interrumpir? Sí. Él hablaba de lo que llamaba el magnetismo alemán. Él decía que curaba a la persona con el magnetismo animal. Y ese magnetismo animal tenía que ver con la influencia lunar, en parte. Sí. Bueno, decía que, por ejemplo, si la luna ejerce un poder sobre los mares de la Tierra, sobre las mareas, que
están compuestos de agua, también podría influir ese magnetismo sobre el cuerpo humano y sus fluidos. Bueno, de hecho Mesmer era astrólogo y escribió libros de astrología, era médico también, era astrólogo, era médico, escribió libros de astrología, y esto está relatado, el tema de las técnicas que usaba Mesmer está magníficamente representado en una película que pasamos en nuestro cineclub no hace tanto, que se llama El Rostro o El Mago, una película de Ingmar Bergman. Bueno, vamos avanzando. Esto fue cambiando bastante y tuvo una influencia muy importante en la psicología moderna. Sí. La psicología existió siempre, porque cuando hablamos en Egipto, de técnicas de la mente, de conexión con procesos de lo inconsciente, estamos hablando de psicología. No se llamaba así. En Egipto la psicología era parte de su metafísica, en Grecia era parte de su filosofía, era una de las ciencias aledañas anexas de la filosofía. Luego la psicología quedó en algunas prácticas místicas, como las prácticas de San Juan de la Cruz, ¿no? Sí. Sor Juan Inés de la Cruz, o en los tratados de La Noche Oscura del Alma, de ¿cómo se llamaba? Sí, de San Juan de la Cruz. Ah, Juan de la Cruz, sí. Pero quería hablar de la otra, de la compañera de San Juan de la Cruz, ¿cómo se llamaba? Santa Teresa. Santa Teresa. Donde también tenían conocimientos bastante profundos de la psicología humana, pero eso no estaba tanto en los dogmas. No estaba en los dogmas, más bien, mejor dicho. Y luego llegamos a 1825 con Charcot. Acá ya va a prefigurar un cambio en la psicología moderna a partir de los descubrimientos que hiciera Mesmer. Charcot, que era un prestigioso neurólogo, estudia la histeria. ¿Querés contar? Charcot, junto con estudiantes, practicaban la hipnosis a enfermos. Lo que llama hoy neuróticos, claro. Se consideraba histéricos en ese momento, ¿no? Enfermos de la histeria, con técnicas que había aprendido del Marqués de Puyfontaine. Que había tenido una relación con los estudios que había hecho Mesmer, que se había difundido bastante en Europa y había ganado bastante fama, pero que era muy combatido por los positivistas. Tengan en cuenta que estamos hablando de comienzo del racionalismo, Revolución Francesa, Iluminismo, en donde el positivismo había dejado de considerar lo psicológico y lo espiritual como factor condicionante. Y empieza a aparecer un materialismo total, donde todo lo material es solo lo material es real, y la mente o el alma queda reducida a las funciones cerebrales. En esta película del Mago, El Rostro de Bergman, está clarísimo, porque te muestra el personaje mesmeriano que trae las nuevas técnicas y el personaje positivista que está muy en el condicionamiento de su siglo. Sí, de hecho hay una escena, porque en ese entonces ya la psicología parecía también como la psicología experimental, ¿no? Del estudio del cerebro, y me acuerdo bien una escena patente que grafica eso, que dice: me interesa su cerebro, le decía el científico a este que se presentaba con ciertas capacidades. Bueno, ¿no? Tenía ciertas capacidades, ¿no? Claro, entonces mostraba eso, ¿no? Bueno, ya ese enfrentamiento, ¿no? Entre la ciencia y lo que se salía de lo que se consideraba ciencia en ese entonces. Bueno, y Charcot, ¿no? Sí, bueno, en estas prácticas, ¿no? Donde trabajaban con pacientes neuróticos que atravesaban crisis violentas, veían que con estas técnicas de la hipnosis, en muchos casos los síntomas desaparecían. Temporalmente. Claro. Veamos a Pierre Janet ahora. Bueno, aquí mencionamos ya a Charcot, ¿no? Sí. Veamos a Pierre Janet. Pierre Janet, también otro francés, que era psicólogo y neurólogo. Nació en 1859, para que se sitúen, mitad del siglo XIX, fallece en 1947. Sí, hizo importantes contribuciones al estudio moderno de los trastornos mentales y emocionales. Ya usó la idea del inconsciente, concebía eso en un nivel. Investigó el papel de las emociones en los trastornos orgánicos y fue uno de los fundadores de la medicina psicosomática. Algo que ya en Grecia se conocía, porque la palabra psicosoma viene griego. Para los griegos estaba la tríada, que era soma, psique y nous, cuerpo, alma y espíritu. Así que la relación mente-cuerpo para los griegos todavía no sufría esta dualidad que viene a sufrir luego en el monoteísmo católico, donde queda el alma por un lado y el cuerpo por el otro, enfrentados entre sí. Cuando ya estos pensadores del siglo XIX buscan una integración, todavía no con muchos conocimientos, haciendo experimentaciones, y entonces empiezan a buscar esta relación. Janet insistió que en la hipnosis podía
buscar pero no curar el origen de las enfermedades, eso tenía Claro, razón. ya empieza a darse cuenta que se necesitaban otros conocimientos. Bueno, ahí aparece Sigmund Freud y Jung, que estudian Sí. con Charcot, estudian las ideas de Janet, van a estudiar con Charcot, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung también, pongámoslo acá en pantalla, ¿no? Y ambos dos experimentan un tratamiento con el tema de las neurosis. Lo usa Freud, lo usa Jung. Freud lo usa a partir también de la influencia que tiene de Breuer, también estudia con Charcot, y empiezan a usar la hipnosis. ¿Y en qué consistía esta técnica? Que era una técnica de sugestión, porque la palabra sugestión tiene que ver con la hipnosis, es gestionar por debajo, su es lo que está por debajo, lo subconsciente. Era una técnica donde el individuo estaba temporalmente, vamos a explicarlo técnicamente acá, Sí. con la esquema del ego. Temporalmente, a partir de ciertas técnicas de sugestión, el individuo dejaba la conciencia del ego aparte y entraba en los niveles del inconsciente. Y a partir de ahí, supuestamente, se levantaban las inhibiciones que tiene el ego y ahí salía, sin la interferencia de la conciencia de vigilia, como en el mundo de los sueños, se expresaba lo inconsciente. Esto lo usaban terapéuticamente. Entonces ahí podían ellos dilucidar, tanto Freud como Jung, qué pasaba por debajo de la conciencia del ego. Es como en el mundo de los sueños, por eso hipnos estaba relacionado con el dios del sueño, Claro. ¿no? En el mundo de los sueños, la conciencia del ego, esta que tenemos nosotros, no está. Estamos en el mundo interior nuestro, puro, sin las inhibiciones del ego, ¿no es cierto? Sí. Entonces la teoría era que se rompían las inhibiciones y ahí iba a ver cuáles eran las causas del conflicto o de la histeria, como lo llamaba Freud, que tenía la persona. Se llamaba histeria en el momento porque se atribuía a una enfermedad a las mujeres, porque las que iban al consultorio eran la mayoría mujeres, que viene de útero, Hister. Pero Jung y luego también Freud descubren que no era solamente patrimonio del sector femenino tener histeria, sino de los hombres. La histeria es lo que hoy se llama ataque de pánico, Ansiedad, estrés, ansiedad, estrés. bipolaridad, nombres Sí. muy inexactos para expresar todas las alteraciones psíquicas. En ese momento se llamaban... Ciclotimia. le sí, llamaban pero también. tenían un nombre. Demencia precoz. Demencia precoz se le llamaba a final del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Sí, todas las alteraciones del Todas las ánimo. alteraciones psicosomáticas del individuo. Claro. Bueno, Y- hasta acá presentamos claro. el tema. Ahora O sea, vamos a seguir. Sí. Claro, o sea, como la idea también era presentar como si hoy estamos, ¿no? Bajo un estado de hipnosis y bajo una O sea, sugestión. ¿cómo sería la hipnosis? Vos entras en trance y entras en un estado donde se sale de la conciencia de vigilia y lo inconsciente toma el mando. Ujú. En el caso de Freud es lo inconsciente de lo reprimido que se expresa sin la inhibición de la represión del yo. En el caso de Jung podría ser el inconsciente de más nivel. Pero Claro. vamos a analizar lo siguiente. Por un lado está lo que hacían los egipcios y hacen los tibetanos todavía al día de hoy, y lo que hacían los yamanes también de Siberia hacían lo mismo, o inclusive los pai y las mai en el candomblé entran en trance. Cuando entran en trance, que es un estado de hipnosis autogestionado, porque el individuo por medio de una técnica puede conectarse con algo más profundo de sí mismo, porque es una técnica, entran en trance, entonces la mente inconsciente se expresa. También esto lo podemos encontrar en las sesiones espiritistas, donde el individuo se conecta con algo que está más allá. La explicación de Jung sería se conecta con factores inconscientes, personales, intermezclado con lo arquetípico, desde un punto de vista junguiano. Pero la cuestión sería, ¿hay hoy técnicas de hipnosis de la población? Jung y Freud consideraron que era ineficaz para seguir tratando los problemas psicológicos de la hipnosis. Nosotros consideramos que también es ineficaz. Hay técnicas mucho más precisas hoy día ya. Eso no sería una técnica eficaz. Podríamos hacer otro video explicándolo, lo explicamos en los cursos. Pero la idea sería, ¿se puede hipnotizar en masa a toda una población? Vamos a leer un relato. ¿Querés leerlo? Y ahora Sí. vamos a seguir explicando esto. Bien, este es un relato oriental que dice lo siguiente.
Habla de un mago muy rico que tenía numerosos rebaños de ovejas. Este mago era muy avaro. No quería contratar pastores y no quería cercar los prados donde pasían sus ovejas. Las ovejas se extraviaban en el bosque, se caían de los barrancos, se perdían y sobre todo se fugaban cuando se aproximaba el mago, porque sabían que él quería su carne y su piel. Vieron ustedes las ovejas, ¿no? Cómo se las esquila. Así que estas ovejas ya se habían avivado que el mago se las quería comer y quería quedarse con lana. su lana. Por fin el mago encontró el remedio. Hipnotizó a las ovejas y les sugirió primeramente que eran inmortales. Bueno, esto es interesante. Sí, las indujo, sugestionó Sí. a que crean que eran inmortales. Y también que él no les haría ningún daño al ser despellejadas, que al contrario, que este tratamiento era excelente para ellas y aún agradable, que les iba a gustar. Luego el mago les sugirió que él era un buen pastor, que amaba mucho a su rebaño, que estaba dispuesto a hacer toda clase de sacrificios por él. En fin, le sugirió que si le llegase a suceder algo, nada malo ocurriría y ese mismo día él se ocuparía de todo, no tendrían de qué preocuparse. Después el mago les metió en la cabeza que de ninguna manera eran ovejas. Sugirió algunas que eran leones, a otras que eran águilas y a otras que eran hombres o que eran magos, ellas mismas. Una vez hecho esto, las ovejas no le causaron más molestias ni preocupación, no se escapaban más y esperaban, al contrario, con serenidad el momento en el que el mago las esquilara o las degollara. Vamos a traducir esto. Cualquier similitud Con la realidad no es pura ficción. No es. Vamos a volver al cuento. Por favor, vamos a ver, a analizar este cuento. Sí. Hay un mago, sí. Hay ovejas que se dan cuenta que el mago las quiere esquilar y comer, y entonces el mago desarrolla nuevas técnicas de manipulación de las ovejas. Sí. Les recordamos nosotros que en el desarrollo de la psicología moderna, sí. en la psicología conductista, se estudiaba las reacciones del individuo, estímulo-respuesta a lo Pavlov. Por lo tanto, esta es una psicología que se desarrolló mucho a partir de la escuela de Skinner y Pavlov, y en Rusia, en la Rusia soviética, hubo muchos investigadores del conductismo. ¿Para qué usaban estas investigaciones? Para predecir la conducta humana frente a determinados estímulos. Esto hoy se llama modernamente marketing. Sí. Pero también lo usan, se viene usando hace siglos, no es moderno, y perfeccionado en los últimos 2 siglos con tecnología además, de predecir la conducta del individuo. Por eso es tan importante para los que ostentan el poder llevar estadísticas, porque así pueden medir las reacciones de prueba y error de las poblaciones. Esto se fue perfeccionando y al darse cuenta que el mago era, digamos, descubierto en sus intenciones, fueron perfeccionando las técnicas. Entonces, si tomamos los últimos 2 siglos, podemos descubrir que se impone la teoría del Homo sapiens y de la libertad, fraternidad y igualdad. Se le dice a las ovejas, cualquier similitud con la realidad es pura ficción, en este caso no es ficción, se le dice a las ovejas que cada 4 años o 6 años en algunos casos van a elegir al mago. Que es muy bueno, que se preocupa por ellas. Y que el mago que va a venir se preocupa por ellas, va a hacer sacrificios, la va a salvar y no las va a dejar en la miseria, o sea, esquilar y degollar. Cualquier similitud con la realidad. Entonces, esto está relatado extraordinariamente en 1984 de George Orwell y en Un mundo feliz de Aldous Huxley. Hoy hay una herramienta muy eficaz que se llama aparatito celular. Veámonos, observémonos. ¿No nos sugestiona esto? ¿No nos deja hipnotizado? Hay adicción a esto. Cuando hay una adicción, hay algo que nos está hipnotizando. Ahora vamos a traducir la hipnosis en términos prácticos. Claro. Hay algo en lo cual yo no puedo dejar de pensar. Cualquier obsesión de la mente
es un estado hipnótico de la mente. Consenso social. Podemos encontrar una gran masa humana dominada por un estado de hipnosis que se comporta hasta como zombie, donde el ego, la conciencia de vigilia intelectual, el aspecto racional, disminuye y aumenta el poder de lo subconsciente. Vean ustedes, entendemos nosotros que esto es doloroso reconocerlo, pero si nosotros seguimos como ovejas, modas, si seguimos como ovejas, la propaganda, y además se nos lava el cerebro diciéndonos que en realidad estamos nosotros eligiendo y somos libres, porque tenemos cierto dinero en efectivo que ahora se acaba, al poder consumir, la ilusión del consumir nos hace creer que nosotros estamos eligiendo, pero el menú ya está digitado. Ya está digitado, se nos está poniendo. Así que las técnicas de hipnosis continuaron, pero de un modo más sutil, haciéndole creer en el individuo en los últimos 2 siglos, a partir de la Revolución Francesa y la era industrial, que él o ella elegía. Si a la mente constantemente se la está bombardeando con una información, esa información pasa al estado subconsciente y luego nada más se necesitan estímulos para activar eso que ha quedado grabado en lo subconsciente. A través de la repetición. A través de la repetición. Esto estudió mucho la psicología conductual y también utilizaron ciertos personajes la psicología de Freud. No consideramos nosotros que haya sido esa la intención de él, pero usaron ciertas ideas que él aplicara de la represión y de la sexualidad para también manipular a la población. Sí. Observemos esto. Entonces, el estado de hipnosis, el consenso social, es un acuerdo hipnótico de todos, donde un grupo puede practicar inconscientemente el mal y caer en graves enfermedades colectivas. En la psicología grupal, esto lo explica magníficamente Aldous Huxley en un libro de él que se llama Moksha. Él explica que cuando se juntan muchas personas, se puede elevar el nivel de conciencia por la potencia del grupo o se puede descender el nivel de conciencia a algo más brutal. Las más grandes atrocidades se han conducido en masa. ¿No han visto ustedes, por ejemplo, en una escuela? Esto en la psicología infantil, de niño y de adulto, esto se ve. Se juntan muchos niños y hacen bullying a otro, a un compañerito. Cuando el niño, cada uno de esos niños, lo aislamos individualmente, no serían capaces de hacer eso a maldad. Esa parte de expresión de su sombra. Y lo mismo lo encontramos en adultos. Esto, donde el individuo se pierde su personalidad individual y se queda amparado en la psicología de la masa, del conjunto. Y siempre hay un mago, que son los psicópatas. El mago siempre es el psicópata. El mago negativo, mago negro lo llamaríamos en las antiguas enseñanzas, porque están los magos blancos. Esto está en el relato del Señor de los Anillos. Sí. Es fantástico. El otro día mi hija me estaba contando el Señor de los Anillos en la obra que está. A ver, acá hay un experto del Señor. Acá está más o menos, está Tolkien. Lo tenemos acá atrás. Así que me va a soplar porque no me acuerdo bien los nombres. Ella me decía que había un mago blanco y un Sauron, ¿no? El mago blanco, ¿cómo se llama? Saruman. Saruman es el mago blanco, es el arquetipo del anciano. No, Gandalf. Gandalf. El mago blanco y Saruman el mago negro. El mago negro. Pero en realidad el más poderoso me explicaba que es el mago blanco. Gandalf. Que inclusive hasta es casi inmortal. Entonces Gandalf, y después el único que tiene el poder idéntico, o no, es inferior al poder, que es el mal, que es Sauron, que es un ojo, que es abstracto. Pues muy interesante que es abstracto y Tolkien lo pone ahí, porque el mal realmente es una creación de la ignorancia humana. No está personificado en una persona, muy inteligente Tolkien. Bueno, Tolkien estudiaba todos estos temas, era bastante junguiano, aclaremos. Sí. Estudió todo esto, tengan en cuenta que estaba ahí a 2 pasos de Jung, estaban todos ahí juntos, ¿no? Toda una sabiduría ancestral que plasma también en... Claro, sí, que es la idea de los mitos. Y Gandalf es el mago blanco. Pero en este caso, el mago de las ovejas es tipo Sauron y Saruman.
no tan sofisticado, que hace esto, donde hipnotiza al individuo y aparte le dice que lo cuida, que lo protege, ¿no es cierto? Es como, hay una película moderna muy buena que es El abogado del diablo, que trabaja Al Pacino, donde lo va tentando, le da esto, le dice que es libre, le dice que él decide. Claro, lo convence de que tiene capacidades que realmente no tiene. Que no tiene Entonces vive una falsa libertad. Totalmente. Es esclavitud. Esto produce una inflación del ego, claro. Y hoy tenemos la población que se la ha inflado. Todos somos sapiens, todos sabemos todos tenemos derechos, pero ninguno tenemos deberes. Esto es hermoso que te lo digan. ¿Qué más quiere el niño que tener derechos y no deberes? Entonces, el consenso social hoy es un estado, conclusión, hipnótico colectivo. Los dejamos pensando esto. Y la pregunta es, ¿está uno hipnotizado también? ¿Estoy yo siguiendo las modas? ¿Me dejo manipular no solamente por factores externos, sino también por la propia ignorancia y la propia sombra? ¿No es acaso nuestra propia mente el aspecto negativo de lo instintivo, lo que llamamos sombra, expresado en nosotros, un factor hipnótico? ¿No tienen las emociones negativas un poder como de mago? De transformar la realidad, tergiversarla. De tergiversar nuestra realidad, las emociones negativas, lo que Jung llama la sombra. Así que la hipnosis está más presente de lo que pensamos. Y no es necesario hacer pases mágicos. Simplemente con una propaganda o con una ideología que se difunda eficazmente por las redes sociales a nivel mundial, llevamos la hipnosis en el bolsillo. El mago hoy ya está en nuestra cartera, ya está en nuestro bolsillo y ya está en nuestras manos. Y quizás para este aparato, para el que lo dirija, que dirija la información que va acá, que dirija los mass media, nosotros somos meras ovejas. Pero la responsabilidad está en nosotros y en nuestra propia sombra, que nos hace el mismo trabajo. O sea, por una falta de conocimiento de nosotros mismos, hay un ataque que viene desde adentro, desde el aspecto de sombra, mientras que están los aspectos luminosos, hay un Gandalf en nosotros, están los héroes, está Aragorn, ¿cómo se llama la de los elfos? La reina de los elfos. ¿Cómo? Arwen. 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 Está Arwen en nosotros, están los aspectos luminosos que son los aspectos arquetípicos, que son nuestra guía. Y el bien es superior al mal. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta y ver de qué lado nos posicionamos. Esto no es tan sencillo. Hace falta todo un conocimiento para hacerlo. Nosotros nos dedicamos a trabajar sobre eso con mucha precisión, con técnicas especiales dentro de lo que es la psicoterapia Jung y el cuarto camino Gurdjieff y el budismo, que son las enseñanzas que desde hace 60 años nos lega el director de nuestro centro, el filósofo y astrólogo León Azulay. Los invitamos entonces, si a ustedes les interesa profundizar, al curso que estamos iniciando de la psicoterapia en las técnicas de Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Explicamos acá algunos procesos interesantes, históricos. Este curso va a ser semanal en módulos. Empezamos con el primer módulo ya pronto. Les vamos a dejar acá el aviso del curso que estamos iniciando. Es online, no es presencial ahora, es online. Así que les dejamos acá el aviso, los teléfonos de contacto. Si les gustó el video, pueden darle like, también suscribirse al canal si quieren recibir más información sobre próximos videos que haremos. Pueden hacer clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. Y bueno, y les vamos a dejar para terminar la invitación a nuestro curso, y también tienen más de 500 videos para entretenerse en nuestro canal, ¿no? Que pueden servir como una buena oportunidad de pasar un momento y de tomar más conciencia en estos momentos de retiro parcial del mundo. Nos vamos despidiendo. Hasta la próxima de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Un cálido saludo a todos, un abrazo a todos. Chao, hasta la próxima. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas
te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad y los principios de la psicología de Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse tanto en Occidente como en Oriente para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema de Jung como el sistema del cuarto camino. El curso se ofrece en modalidad presencial para los que estén aquí en Buenos Aires, la República Argentina, ya que nuestra sede, nuestra escuela, aquí se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Pero también ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online. Por primera vez vamos a dar este curso en modalidad online también, porque muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Así que bueno, estás invitado tanto de forma presencial aquí en nuestra escuela en Buenos Aires como en la modalidad online. Te esperamos. Chao.